Bueno, buenas tardes a todos, a los que no he saludado y los que ya, pues enhorabuena, volverlos a saludar. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de lenguaje de definición de datos, en inglés Data Definition Language, o abreviado DDL. Bueno, hay personas aquí que trabajan de programadores, creo que ya tienen cierta experiencia en este tema, pero igual no está de más darle una revisadita. Y a los que no, pues no tenían idea de esto o alguna vez lo vieron y no se recuerdan, pues buen momento para recordarse o ponerse pilas en el tema. Eh, bueno, ¿qué es el lenguaje de definición de datos? Es un lenguaje de nivel de base de datos que permite la creación y o modificación de objetos como tablas, índices, usuarios. La sintaxis es similar a la utilizada por lenguajes de programación para definir estructuras de datos, esquemas y otros. Y las sintaxis o las sentencias más comunes son create, alter y drop. Vamos a estar revisando cada uno de ellos y primeramente vamos a revisar el create. Yo tengo aquí Azure Data Studio. Aquí podemos cargar cuadernos de Juniper. Para los que no sepan qué es, pues es una herramienta que sirve para educación y podemos integrar texto con código de programación, en este caso de base de datos, y poderlo ejecutar. Solo quiero ver algo acá. A ver si... Ah, sí, ahí va a funcionar. Listo, entonces voy a... Como ven, sentencia create nos puede servir, por ejemplo, para crear bases de datos, tablas, índices, vistas, procedimientos almacenados y otros. Tengo el primer ejemplo, el 1.1, que nos sirve para crear una base de datos con los valores default. Entonces vengo acá y ejecuto este código. Y algo pasó. ¿Qué pasó? Ahí está, listo. Tal vez no había conectado. Y ahora sí lo ejecutó exitosamente. Entonces, como vieron acá, o si ven acá, no muestra la base de datos hospital. Que para hacer esta demostración le puse ese nombre. Voy a hacer un refresh acá y ven, ya aparece el hospital. Entonces voy a pasarme al Management Studio solo para ver unos detalles de este tema. A ver, aquí. Voy a cerrar esto que no me va a servir. Si ven acá me aparece el hospital. Le doy propiedades. Verificamos los archivos donde fueron creados. Los nombres lógicos los establezco por default. El file group primary, el tamaño está por default, lo que normalmente coloca el motor de base de datos. Y los paths, como creo que alguna vez les dije, no es buena práctica crearlos en el disco C. Igual el comportamiento de crecimiento automático, pues no está muy adecuado. Em, Ahora bien, voy a borrar la base de datos y voy a ejecutar el siguiente comando. Y le vamos a cambiar la configuración a la base de datos. Veamos si se borró. F5. Uy, aquí, refresh. Y se eliminó. Ok. Entonces vamos a venir aquí y vamos a ejecutar este siguiente ejemplo que es el, el 1.2. Y aquí ya cambia un poco la situación porque vamos a crear la base de datos especificando el file group primary, pero con nombres ya personalizados de tanto el data file como el transaction log. Como les comenté en alguna ocasión hace unas semanas, cuando empezamos el curso, en las bases de datos en SQL Server y en otras tienen dos tipos de archivos. Uno que es data files o archivo de datos, como su nombre lo dice, es donde se almacenan los datos, y el log de transacciones, que en este caso vamos a crearlo también conjuntamente con el data file. Aquí cambio la ruta de creación de la base de datos, también esto era diferente y el tamaño inicial son 100 megas y cuando ustedes insertan datos, crean más objetos, se va a ir creciendo de 100 megas en 100 megas.
Igual el mismo comportamiento para el transaction log file, que va a ir creciendo de 50 megas. Bueno, el tamaño inicial, perdón, es de 50 megas y después va a ir creciendo de 50 en 50 megas. Aquí lo ejecuto y ya me creo la base de datos. Voy a pasarme al Management Studio de nuevo. Voy a darle refresh. Entonces aquí con las nuevas instrucciones que especifiqué para crear la base de datos, los nombres de los archivos cambiaron, el tamaño inicial también, el auto growth también, el autocrecimiento igual, y el path, que como les decía, por mejores prácticas no debe ser el disco C, lo cambia a otro lado. ¿Dudas hasta acá? Bueno, asumo que no hay. Listo, entonces aquí con el cuaderno de Jupyter, el notebook Jupyter Notebook, ya estoy siendo capaz de ver documentación y, como les mencioné, poder ejecutar código. Si ustedes quisieran ver más detalles o más parámetros para crear una base de datos, pues pueden consultar acá. Como parte de los comandos del create o definición de datos o de estructuras, podemos tener también un create table. Yo tengo aquí esta creación de una tabla que se llama médico y tengo pues diversos campos que he definido, pensando un poco lógicamente que se podría almacenar una base de datos que guarde información de algún médico. Si ustedes ven acá, el campo o la columna de la línea 4 se llama médico ID. Esto es de tipo integer. Si ven esta palabra reservada, identity, lo que hace es que cuando ustedes insertan un dato, por default le suma, va a insertar el número 1 en el primer registro. Y si van a insertar un siguiente registro, le va a sumar uno más. Entonces va a ser 2, 3, 4, 5 hasta n, hasta donde llegue el tipo de dato. Podemos cambiar aquí a begin para tener mayor capacidad de almacenamiento de números. Pero ese es otro tema. Entonces con esto de forma automática se va a ir populando el registro, perdón, la columna con números. Listo. Cero errores para la creación de esto. También tengo la utilización de validaciones y valores default para crear tablas. Como les mencioné, también estoy usando el identity, esta palabra reservada, para que sea de autopopulada sin que haya intervención de alguna aplicación o de alguna persona. Y aquí con la parte de valores default, cada vez que se inserte un dato a la tabla, específicamente en esta columna, eh, tenemos los valores default colocando el getDate. Y el getDate es una función de sistema que lo que hace es establecer o insertar la fecha y hora del sistema. Y ahí tenemos una validación adicional en el cual hacemos un check si la base de datos, si el dato o el valor que se va a insertar en ese campo específico es mayor al 1 de enero del 2020, es aceptado. De lo contrario, nos mostrará un error. ¿Dudas hasta acá? Está claro, internet. Ok. Inge, disculpe la molestia. Sí, a ver. ¿Podría repetir lo que mencionó en el campo que dice fecha guión bajo inscripción, por favor? Ajá. ¿El Cada que de la se... configuración que le dio ahí, que es una configuración fecha. Ujú. Sí, cada vez que se insertan datos a este campo, se inserta por default, ya por defecto, la fecha del sistema, fecha y hora del sistema. Ah, bueno, muy bien, gracias.
Sí, en lugar de que venga la aplicación y tome el valor de algún lado, usted manualmente le inserte datos a la tabla ahí específicamente, ya el motor de base de datos ya de forma calculada o con esa función inserta el valor ahí. Ingeniero, solo una consulta. Y al momento de generar reportería con este formato de fecha, como toma el del sistema y entendemos que todos los servidores están en inglés, al momento de pasarlo a español, se van a pasar con ese formato de fecha, ¿cierto? Puede darle formato a la salida. Listo, excelente. Sí, usted lo puede formatear con salida gringa o formato US o hay varios formatos. Se los voy a mostrar aquí rápidamente. A ver un segundo. Eh, aquí están los formatos de fecha. Obviamente, si mandan a ejecutar con un query, pues pueden establecer los formatos con este convert eh, y ponen el formateo que necesiten. Aquí están los eh, fecha y hora, estilos de fecha y hora al momento de usar el convert. Y aquí, como les decía, de tipo gringo, ANSI, de tipo británico y muchas otras. Ahí depende del gusto del cliente. Súper, digamos. Ok, bueno, ya creamos dos tablas. A ver si es cierto. Voy a darle refresh acá. Sí, ya están creadas con sus respectivos campos. Si vieron los que son de tipo llave primaria, les pone este identificador PK. Y verifican aquí en keys y debe mostrarles una llave que es como esta de aquí, que es llave primaria. Y índices también se crean. Más adelante vamos a hablar de esto. Listo. ¿Qué más? Voy a crear una tabla asociativa o débil. Voy a hacer dos ejemplos sobre la misma. El primero, podemos utilizar la palabra reservada references para que estas llaves se vuelven llaves foráneas. Entonces voy a ejecutarlas. A ver si se creó satisfactoriamente. Entonces venimos aquí a tablas. Hay que darle refresh. Ya me aparece aquí el paciente médico. Y aquí, como ven, esta es una llave candidata. Podría ser llave primaria, pero de momento no. Y estas dos columnas o campos o llaves son llaves foráneas que apuntan a una tabla. En este caso dijimos médico y aquí paciente. Voy a borrar esa tabla para poder utilizar este ejemplo. Y voy a volver a recrear la tabla, pero con otros parámetros. Listo. Y aquí satisfactoriamente fue creada. Y aquí el motivo de por qué la volví a crear es que antes las llaves me aparecían con nombres extraños. Decía PK, PACMED y un código. Igual esto. Ambas llaves foráneas aparecían con nombres diferentes. ¿Y eso cómo lo logramos? Bueno, antes de pasar a eso, acá tengo el identity o esta palabra reservada. Yo puedo cambiarle la forma en que se comporta. Puedo hacer que se inserte de uno en uno, de dos en dos
igual se puede manejar el incremento. Cada vez que se inserta un dato, puedo decirle inserta de 10 en 10 y así va insertándose los datos, dependiendo que necesitemos. Y la otra, para lograr colocar estos nombres, necesitamos colocar una palabra reservada que se llama constraint. Y con el constraint lo que logramos hacer es hacer una validación de la integridad referencial. Cuando hablamos de integridad referencial, ¿qué es lo que significa? Básicamente es si las relaciones entre las tablas se establecieron y si realmente cumplen con esto. Por ejemplo, el campo médico ID es de tipo integer. Pero si yo le pongo varchar acá y anteriormente médico, y esto es aquí integer y aquí varchar, da un problema. Un segundo. Hay un problema de integridad referencial. Entonces, para eso se utilizan los constraints. Y aquí, pues ya específicamente ya utilicé la palabra reservada foreign key, indicando que es esta la llave que vamos a utilizar o la columna, igual references. Y cuando se haga un borrado o una actualización en la tabla padre, que la tabla padre sería médico, si yo cambio datos acá, debería de verse reflejado en la tabla paciente médico. De igual forma con el siguiente constraint hacia paciente, utilizamos lo mismo. Y el último constraint, que es donde definimos una llave primaria y establezco un nombre. Entonces, si ven las otras columnas, pero en las otras entidades, como aquí ven PK médico y algún código hexadecimal que SQL Server puso a falta de definir un nombre específico. Mientras que en paciente médico, como fuimos capaces de agregarle un nombre, cambió completamente la definición del nombre. ¿Dudas hasta acá? Una pregunta. ¿Sí? Digamos, da igual, digamos, hacer las relaciones desde directamente al crear la tabla. Por ejemplo, que yo solo cree los campos, pero posteriormente ejecute un alter table y le agregue los constraints. Es indiferente la forma en que lo haga. Sí, no. Pues se supone que debería crearlo todo de una vez, pero si en un momento dado no se había contemplado Ujú. Sí, tener. más que todo por eso, porque a veces, digamos, cuando no se planifica bien una estructura, hasta después salen, mira esta nueva relación y demás. Sí se puede. Sí se puede, de hecho Ok, eso lo vamos a ver después. ok, listo, gracias. Pero sí, regresando a ese punto, sí, ahorita yo puedo definir, qué sé yo, solo créate estos 3 campos y después a los días, nos equivocamos, hay que quedar el resto. Entonces sí se puede alterar la estructura de la tabla. Listo. En cada uno de los ejercicios o ejemplos que dejé acá en este cuaderno, este notebook, traté de dejar la mayor documentación posible. Y esto es otro de los casos. Ahí pueden ir a consultar el create table y todos sus parámetros. Ok. De ahí tengo otro ejemplo más de cómo crear estructuras de datos u objetos en la base o en las bases de datos. Y aparece uno de ellos que es un índice. Si ven acá en mi pantalla, tenemos create non-clustered index, perdón. Colocamos un nombre, hacia qué tabla y qué campos va a tener ese índice. En general existen 2 tipos de índices, los más usados. Obviamente existen un montón y con las nuevas versiones de SQL Server, Oracle y otros motores de base de datos han aparecido más tipos. Pero de momento solo vamos a revisar los primary y los cluster. Cuando hablamos de primary, creo que les había comentado en alguna ocasión que cuando es una llave primaria, esto se vuelve un índice clustered.
¿Y qué es un índice cluster? Realmente es el dato que está aquí almacenado. La llave primaria se vuelve un índice. O el índice es parte de los datos, o los datos son lo mismo que el índice, explicándolo de diferente forma. Y cuando hablamos de índices non-clustered, es cuando tenemos un índice aparte del cluster, del índice clustered. A ver, paciente. Si ustedes vienen acá a índices, aquí ya me aparecen dos tipos de. Si ven los iconos son diferentes. Uno es por el llave primaria y ven acá es el mismo icono, mientras que con los índices non-clustered esto se crea un objeto aparte o un espacio aparte donde hace referencia dónde están los datos. Si ustedes vienen acá o en el Management Studio me da más datos. A ver, yo vengo acá y vengo y marco esto y le doy propiedades a este índice non-clustered. Van a ver que hasta parte de storage tiene. Yo lo puedo cambiar acá si tuviera otro. Me indica la fragmentación y otro montón de cosas. Eso es para después. Y el non-clustered igual. Me saca acá opciones. Pero este, como yo les comenté, como es parte de la tabla, si la tabla se crea un file group diferente, el índice clustered se va a ir a ese file group. Como en este caso la tabla se creó en el file group default, que es el primary, ahí se creó. Mientras que el otro, no sé si se fijaron, perdón. Aquí en storage yo puedo venir y cambiarle la ubicación del índice. Pero como no tengo más, no puedo hacer más operaciones. ¿Dudas hasta acá? Inge, y al momento de ponerle incrementar la llave primaria, ¿cómo sería? Incremental. No le entendí mucho su pregunta. Supongamos, yo voy a poner códigos en una empresa, pero no quiero estar typeando cuál es el código que puse de último, sino que sea automático, que se van ingresando los datos, sea automático ese código. Ve la línea 15. Sí, sí, sí. Para eso nos sirve la identity. En lugar de que esté typeando, automáticamente se guardan datos de forma consecutiva. Gracias. Sí, pues nada. Listo. ¿Dudas? ¿Otra duda? ¿O estamos bien? Inge, ¿dónde tiene ese documento, ese que dice clase 7? ¿Dónde lo está viendo? ¿Dónde lo estoy viendo? ¿En qué aplicación dice usted? Sí, o sea, ¿cómo lo jaló? Porque ese que en Azure está trabajando, ¿no? Azure Data Studio. Y ves, es que tengo el Mesh Management. Por eso lo veo algo diferente, por eso. Un poquito. Les voy a pasar el link en lo que están ahí. Azure Data Studio. Gracias. Inge, disculpe, pero también podríamos trabajar en el de Microsoft. En el Management. Sí, en el management. Sí, ahí Sí, también se puede, ¿verdad? Sí, lo único que como yo tengo empotrado todo ahí el tema de la documentación, por eso es que soy capaz de Sí, pues. de ver la documentación y los comentarios ahí y ejecutar el mismo código a la vez. Sí. Bueno, a eso me refería, Inge. Eso no lo podemos hacer con Mesh Management. ¿Cómo es? ¿El Management Studio? No, bueno, solo que copies esto, Eddie, lo copies de aquí a tu Management, te vengas para, por ejemplo... Que lo deje como un tipo de comentario o algo así. No, lo copias acá y te venís acá y venís acá y le das paste y aquí ya te crea el... No entiendo. Lo único que
Que lo único que yo estoy haciendo acá es conectarme a la base de datos por medio de este documento, donde yo tengo pues referencias a links, puedo establecer acá como al inicio eh, un- una documentación, comentarios, cualquier cosa, porque aquí me muestra attach to a una conexión. Hay que aprender Azure. Hay que aprender de todo realmente. Realmente hay que aprender de todo. De hecho, yo les pasé el repositorio al inicio y este documento lo tengo en un repositorio de GitHub. Entonces, durante el día le he estado haciendo cambiecitos porque esto lo hice ya tarde, ya ayer tarde, hoy madrugada. Entonces, hoy temprano había unos errores de ortografía, faltaban tildes, me comí unas letras o le puse letras de más. O faltaban aquí unos yous, los fui probando, pero faltaban algunas cositas. En la primera clase me di cuenta, pero ya ahorita ya lo cambié. Eh, una buena parte de esos errores que tenía ya lo cambié y lo fui sincronizando. Y si ven mi repositorio, que se los voy a mostrar acá. El último commit fue hace 8 horas atrás. Ah, no se ha sincronizado este. A ver. Ahora. Hace 3 horas fue el último commit que hice o el último cambio que hice sobre el archivo. Entonces acá yo puedo tener ahí quizás los últimos cambios que hice. Entonces aquí yo puedo manejar un repositorio y tener versiones de mis scripts o de mis archivos de fuentes de program y puedo manejar de mejor forma el control de cambios. Aquí hay otra versión ya 14 segundos atrás que no se había hecho el commit de los últimos cambios que hice. No sé si me voy a entender o hablé en chino. Bien, Inge. Yo lo Bien. vi con Smash. ¿Qué Yo manda? le di watch, no se preocupe. No, yo Cualquier tengo... cambio me llega. No, ahí está en el repositorio, entonces solo le dan clic acá y se va a ir cambiando. De hecho, aquí le dan clic al archivo y les va mostrando. Aquí también, lo único que como estamos en GitHub, no tienen una conexión a base de datos, entonces esto no se puede ejecutar. Si fuera código de programación Python, sí se puede ejecutar acá. Por eso les digo. Del repositorio, ¿Qué manda? comparta el link del repositorio. ¿Qué es GitHub? ¿Cómo se llama esa app, esa aplicación? GitHub. GitHub. Ajá. Ya lo compartí. Cabal empezando. Ahorita, aquí está ya. Buena onda, gracias a todos. 1402, ahí lo compartí, igual creo que... ahí está, listo. Gracias. Sí, entonces ahí está el repositorio y ahí lo pueden jalar de ahí. Es este archivo. Y ahí está. O lo pueden descargar y... No me acuerdo dónde está la opción de descarga acá. Aquí creo que es. No sé. No sé. No sé ahorita. Sigamos. Entonces solo lo abren acá, lo descargan a su computadora o crean un archivo en blanco o le copian el contenido del otro, lo graban en su computadora, le dan Open File, le dan a abrir acá y ya les muestra como a mí me lo visualiza. Listo. También como parte del create podemos crear procedimientos almacenados o store procedures. Aquí es un procedimiento almacenado bien sencillo en el que tiene una fecha como parámetro que la recibe para lograr ejecutar este query que está aquí adentro. Pero como esto lo ejecuté en el Management Studio ya me muestra que ya está creado. Ok,
como parte de los contenidos de esta semana, necesito que revisemos dos cosas. A ver, la primera es... Uy. Igual este contenido está en la página. La primera, administración de usuarios y lenguaje de definición de estructuras. Entonces, como la definición y la definición de estructuras y la administración de usuarios conlleva un create, un alter, un grant y otras cosas que vamos a ver, un drop. Entonces, lo estoy mezclando todo en la misma canasta. Entonces, ahorita vamos a ver una parte de la administración de usuarios. Ok, entonces, cuando necesitamos establecer seguridad a nivel de base de datos, por lo menos SQL Server, se tienen dos tipos de usuarios o de logins. Uno es a nivel de base de datos, de motor propiamente, y a esto se le llama login. Pero también hay otra especificación, otro tipo de seguridad que se le llama user. Y esto, como dice aquí la documentación, se crea a nivel de base de datos. Entonces voy a crear estos primero a nivel de motor de bases de datos, porque voy a pasarme aquí al Management Studio. Acá solo los voy a borrar para que funcione esto. Listo. Aquí ya no deberían de estar. Sí, ya no existen. Ok, regresemos. Entonces, como les decía, necesito crear estos usuarios para continuar la demo. Entonces acá lo que voy a crear son logins a nivel de SQL, porque también hay de dos tipos, a nivel de dominio o de Windows y a nivel de locales. Aquí voy a crear locales en SQL Server. Voy a establecer unos passwords bien sencillos porque aquí estoy deshabilitando la expiración. No recuerdo cuál es el tiempo, no sé si 90 días, no lo tengo presente ahorita. Y también estoy invalidando que chequee la política de passwords y también de expiración. Sobre todo la de passwords. Aquí normalmente SQL Server después de SQL 2008 me requiere que cree passwords fuertes. Pero como esto de servidor es una demo, entonces podemos crearlo básico. Y cuando se conecta este usuario al motor de base de datos, por defecto se va a conectar directo a la base de datos hospital. ¿Dudas hasta acá? No. Ok, entonces acá yo voy a irme aquí al Management Studio y los señores que acabo de borrar, aquí hay una diferencia. Este DB diagonal MSSQL es un login de dominio. Este es un login de SQL Server. ¿Cómo sé eso? Aquí voy a propiedades de este usuario y aquí me dice no login name y aquí me aparece la diferenciación. Y este que está aquí DB diagonal MSSQL sí aparece como Windows Authentication. Bueno, regresando a los otros tres, voy a ver propiedades acá y en User Mapping aquí yo puedo establecer seguridad o accesos a las bases de datos. Yo tengo este montón de bases de datos acá y para que los logins accedan necesito yo darle un mapeo y establecer alguno de los roles que aquí aparecen. De momento no lo voy a hacer porque lo voy a hacer por medio de línea de comandos o script. ¿Dudas hasta acá?
No, todo bien, gracias. Ok, súper. Entonces, aquí voy a crear estos usuarios a nivel de base de datos. Si ven acá dice Create User y voy a ponerles el mismo nombre. De login, que agarra esta plantilla de acá, mdjpérez o md faroche o md arrodas, que los cree. A estos les voy a dar permisos de lectura y de escritura, perdón. Tanto data reader como data writer a ambos logins o usuarios. Y si ustedes vienen aquí a propiedades, por ejemplo este mrodas que yo no le asigné nada y vieron anteriormente no tenía acceso a nada, yo le di cancelar cuando toqué esto, pero ahorita que yo le definí permisos sí aparece ya que tiene acceso a esa base de datos, pero no tiene ningún rol o permiso asignado. Si yo vengo y valido estos otros dos, aquí también este señor tiene permisos de acceso a esta base de datos y también tiene rol de lectura y de escritura. Entonces, si yo me logueo a cualquiera de con cualquier login de estos, yo quiero ver aquí en hospital las tablas. Como yo no le di acceso de lectura escritura a alguna tabla, no puedo ver nada. Y si vengo y entro con el otro, creo que es 1, 2, 3, aquí a hospital, y aquí a este sujeto o a este login si le aparece acceso a esas tres tablas. Y si quisiera ver los store procedures, tampoco le aparecen porque no le he dado permisos. Y aquí con el usuario que tiene todos los permisos, sí puedo listar todos los objetos. Ok. Igual, si tienen dudas o quieren curiosear qué más hay ahí, pueden entrar a este login y divertirse. Ok, sentencia alter. Pues como platicábamos hace un momento, podemos crear objetos, pero también podemos modificarlos. No tengo un alter de una tabla donde diga, le voy a agregar un foreign key, pero sí tengo unos donde estoy modificando, agregando una columna o bien quitándosela. Por ejemplo, aquí voy a agregar una columna o un campo a esta tabla paciente que se llama rango crediticio de tipo entero y el valor a insertarse siempre es de tipo 1. Pero a su vez voy a hacer una validación o chequeo de la integridad del campo cuando los datos sean insertados que estén los valores entre 1 y 3. Si esos valores están fuera de ese rango, se mostrará un error. Y aquí fue exitosamente completado. Y aquí ya me aparece rango crediticio. Si quisiera quitar una columna, ponemos drop column especialidad, que es el campo que voy a remover. Y en este caso fue para el médico y ya no lo tiene. También se puede reconstruir un índice por medio de la instrucción alter index. Existen tres tipos de operación principales, ya sea hacer un rebuild, un reorganize, un disable y aquí me faltó enable. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿O para qué nos sirve esa reconstrucción de un índice? Si alguna vez vieron un programa en Windows que se llama defrag o defragment, sí, defrag,
que lo que hace es que validan en nuestro disco duro qué archivos están regados o de forma aleatoria se fueron grabando en el disco. Lo que hace Windows con este defrag es juntarlos todos en un solo lugar. Más o menos así funcionaría, por ponerles un ejemplo, en una base de datos. Lo que hace es reconstruir con el rebuild el índice. Si vamos a hacer un reorganize, muchas veces se hace muchos borrados de información o inserciones o updates, y entonces el árbol de índice queda desbalanceado. Entonces lo que hace el reorganize es tratar de balancear el árbol para que sea para que no tengamos delays o problemas de rendimiento al momento de hacer búsquedas de información en las tablas. ¿Dudas hasta acá? Ok, todo bien. Y lo ejecuto y se tarda nada porque yo no tengo nada de datos en las tablas. Ok, tenemos el alter procedure, que lo que hace es modificar un store procedure. Y antes no tenía este campo o esta columna mostrándose, y ahora ya lo tiene. También puedo modificar los logins con esto alter login, disable o cambiar los passwords. Y aquí exitosamente cambia. Vamos a ver el estatus de los logins acá. Aquí no aparecían deshabilitados y aquí ya aparece MD Faroche deshabilitado. Es parte de la administración de usuarios deshabilitarlos, cambiar passwords. Si ustedes quisieran venir y borrar objetos, también se puede hacer. Solo se especifica la palabra reservada drop y el objeto que quieren borrar. En este caso, yo tengo aquí un procedure, un índice, una tabla. O en este caso también voy a borrar estos 3 logins. De momento no lo voy a hacer porque me van a seguir sirviendo. Inge, pero ahí si uso el drop table, esa tabla tendría que estar vacía para que funcione, ¿no? O con datos con datos Con datos, ingresados. con datos También ingresados. se va. Sí, se va. También. Wow. Lo único que aquí hay una observación. Si yo vengo y coloco esta drop table paciente primero antes que paciente médico, ¿qué creen que pasa? ¿Será que funciona o no funciona? Creo que no, ¿Por qué? porque es dependencia de otra tabla. Exactamente. Llave. Así Yo creo es. que tienen relación, por eso tienen como comparten una llave primaria. Para ser más técnicos, tiene llaves foráneas que tienen relación con la tabla paciente. Si nos ponemos a pensar un poco en una estructura tipo árbol, esto sería el nodo padre y esto sería el nodo hijo. Entonces tenemos que borrar primero los nodos hijos para después el nodo padre, tenga o no tenga datos o información insertada en la tabla. Listo, no sé si tienen más dudas. No, bueno. Y ya casi para concluir, también existen las otras sentencias como parte de la creación de usuarios y administración de estos. Con las sentencias grant, yo puedo dar permisos o privilegios para que los logins o usuarios sean capaces de hacer un select, un insert, un delete, un insert, ejecutar funciones o store procedures, hacer alteraciones de los objetos y al mismo tiempo hacer references o crear llaves foráneas y otros tipos de permisos, tanto a nivel de base de datos como a nivel de motor. Aquí en mi demostración tengo, si se recuerdan, acá este usuario Arrodas
no tiene ningún objeto asignado. Si yo vengo acá y le doy F5, no me aparece listado nada. Tampoco en los programmability, que aquí es donde están los store procedures. Entonces, si yo ejecuto esto, me permite que este usuario, voy a darle F5 acá, y aquí ya puedo ver la tabla. También podría verificar que está esto acá, reporte de pacientes. Puedo ejecutarlo también. Yo vengo, voy a poner un nuevo query. Yo le doy aquí select asterisco from paciente. Voy a ser capaz de listar los datos. Obviamente no me aparece nada. Pero si yo vengo y le coloco médico, que igual es el comportamiento, me da un error porque no tengo acceso a médico. Si quisiera ejecutar el store procedure reporte pacientes con un parámetro de input, vengo y lo ejecuto, y sí me debería mostrar algo. Pero ¿qué pasa y me logueo con el otro usuario? Solo quiero copiar el password. Y aquí le doy F5. Puedo listar las dos tablas. Me debería mostrar información. Y si yo quisiera ejecutar, ¿qué es lo que pasa? Me indica que no puedo hacerlo porque no tiene permisos. El único permiso que tiene que es modificar la estructura de este store procedure. Como así, ustedes vienen acá y les voy a mostrar este login a Rodas. Acá este reporte pacientes tiene un candadito. Si yo quisiera modificarlo no se puede, pero sí tengo permisos de ejecución. Mientras que el otro login sí es capaz. Uy, no le di F5. Algo le pasó. Mientras que aquí debería ser capaz de ver el store procedure. Sí, aquí está. Algo falló con el tema este. Y si ven, el otro tenía un candadito y este no lo tiene. No puedo ejecutarlo, pero sí puedo modificar su estructura o la definición del objeto. No sé si tienen dudas con esto o les quedó todo claro. Por mí está claro. Ok. Y si quieren las fuentes o de documentación técnica, pues aquí están las tres, tanto de grant, deny o revoke. Que esta revoke, como coloca acá, ya está deprecado, pero aún se mantiene. Dije, perdone, eso lo podemos ver solamente con... Buenas tardes, disculpe. Eso solo lo podemos ver con el link que mandó, ¿verdad? Que envió. Todo Sí. lo que explicó ahorita, ¿no? Sí, de hecho, sí lo pueden ver ahí. Ok, gracias. Y lo estoy cargando aquí a la plataforma. Ustedes no lo tienen todavía, pero ya los otros compañeros ya les aparece. Ya está aquí el tema este. Si quisieran entrar a ver en un rato, ya les aparecerá el material. Que es esto mismo que está aquí. Que es lo que les estoy mostrando, pero con diferente formato. Listo, entonces no sé si tienen dudas.